Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno verles, saludarles. Reciban un saludo de nuestros pastores, el pastor Chuy y la pastora Vicky. El día de ayer mi esposa estuvo compartiendo en la iglesia, la cual les invitamos a que vean la enseñanza titulada La fuente de vida y sanidad, para que la escuchen, para que la compartan de lo que Dios el día de ayer puso en el corazón de mi esposa. Y pues es importante que seamos parte de todo lo que Dios está haciendo. Reciban un saludo de nuestros pastores y que nos preguntaban que cómo iba la obra. Le digo, bueno, estamos aquí firmes y seguimos fuertes en Dios. Amén. Y quiero que sigamos estudiando el conocer a Dios, es la serie. Y hoy vamos a ver el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras. Y vamos a orar primeramente para meternos a la enseñanza. Cierre sus ojos, Señor, disponemos nuestra vida, nuestro corazón, que no haya distractores en nuestra mente, menos en el corazón, para que tu palabra sea sembrada en nosotros y seamos instruidos por ti, Señor. Enséñanos a cada uno, danos la porción que necesitamos y tú ayúdanos, Señor, en todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Vaya conmigo primero a 2 de Timoteo 3:16. Y antes que leamos la palabra de Dios, quiero que recordemos en algún momento cuando hemos tenido mucha hambre. ¿Usted ha estado en un momento donde le da mucha hambre? Y cuando a usted le da mucha hambre, se llena pronto. ¿Sí ha visto eso? Que quisieras comer más, pero te llenas pronto. Tienes un hambre y rápido, por comer pronto, te llenas. Y déjenme decirles algo. No sé si han experimentado esto, pero cuando tú y yo leemos la palabra de Dios y que no tenemos ese hábito adecuado de estar en una postura adecuada, ¿sabe qué es lo que te pasa? Te duermes. ¿Sí has experimentado eso? Que te quieres poner a leer y de repente te da sueño, empiezas a bostezar y como que te arrulla. ¿Sí has experimentado eso? ¿Sabe una cosa? Eso es algo que nuestra carne no quiere disponerse al Espíritu. Y nosotros debemos de someter la carne. Debemos de estar firmes para que cuando nosotros estemos leyendo la palabra de Dios, pues tome el interés necesario, ¿sí? Porque si no, empiezas a bostezar y te empieza a dar sueño. Y es algo que debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Porque nuestra carne se revela a recibir las cosas del Espíritu y no quiere. Y empiezas a tener sueño y luego dices, no, es que estoy todo el día cansado. Dígame una cosa, ¿alguien está descansado en este momento? Todo el mundo estamos cansados. Si ahorita cada uno se recarga en el hombro del que tiene a un lado, empezamos a roncar todos, ¿sí o no? Porque estamos cansados, todos. Pero ¿sabe una cosa? Yo escucho personas muchas veces que todo el tiempo están cansadas. Es más, le puedo decir, han nacido cansadas. Nacen cansados. Y no quieren hacer las cosas porque están cansados. Y déjenme decirle algo a los que tienen aquí negocio o en el trabajo que están. ¿Hay personas para trabajar en el trabajo que ustedes desempeñan? ¿Verdad que no? Porque
quieren ganar mucho y trabajar poco, ¿sí o no? Y todo el mundo está cansado y no quiere trabajar. Ponen un anuncio ahí que se busca tal persona y no hay quien se acerque. Y luego te llaman, oye, ¿me recomiendas a alguien que venga a este trabajo? Uno a veces no quiere recomendar porque luego quedan mal. Hermanos, mucha gente está cansada ya de entrada. Nosotros, hermanos, tenemos que venir a la casa del Señor a tener el gozo y tener hambre de la palabra de Dios, sometiendo nuestra carne. ¿Cuántas veces les hemos anunciado, hermanos, apaguen su celular, bajen el volumen, pónganlo en silencio? Y muchos lo hacen, ¿sí? Pero si no diéramos esa instrucción, ¿sabe qué pasaría? Se estuvieran escuchando los celulares. Es importante, hermanos, que le pongamos la atención que necesita la palabra de Dios. Y para estudiar este Dios de las Escrituras, para saber que es este Dios de las Escrituras, tenemos que conocerlo. Segunda de Timoteo 3:16, y vamos a ver lo sorprendente que es la palabra de Dios. Dice así: toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y fíjense lo que dice: y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿el hombre de dónde? El hombre de Dios sea perfecto. Escuche bien, no quiere decir que no vamos a tener errores, pero Dios nos quiere perfeccionar con su palabra. Dice, y enteramente preparado para toda buena obra. Aquí cuando este versículo habla de inspiración, habla de ser soplada por Dios mismo. Dios es el autor de la Escritura. Cuando muchas veces leemos la Escritura a alguien y le decimos, mira lo que dice la Biblia, y mucha gente dice, no lo entiendo. ¿Saben por qué no lo entienden? Porque el Espíritu de Dios no está en la persona, no lo entiende. Hay mucha gente que lee la Biblia y sabe una cosa, no la entienden. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no mora en las personas. ¿Y sabes qué? Dios ha elegido manifestarse a través de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros vengamos a escuchar la palabra de Dios, porque ahí es donde Dios nos va a instruir, porque aquí dice útil para enseñar. La palabra de Dios nos enseña. Entonces fíjese y experimente esto. Si usted y yo nos ponemos a estudiar una serie de la palabra de Dios, ahorita que hemos estado estudiando de conocer a Dios, y si tú haces sus notas, y si usted se interesa por las cosas, yo quiero asegurarle que Dios le va a enseñar, porque ese es el poder del Dios de las Escrituras. Tiene el poder para enseñarnos, ¿sí? Nosotros como utensilios simplemente damos la palabra de Dios, y Dios es el que cambia los corazones de las personas a través del poder de su palabra. Por eso siempre debemos de hablar la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, hermanos, tiene un alto valor en nuestra vida. Y le puedo preguntar, ¿cuántos amamos esa palabra de Dios? ¿Cuántos nos hemos tomado de la palabra de Dios, de las promesas de Dios? La palabra de Dios, hermano, es única. No hay más. No hay palabra de Dios 1 y palabra de Dios 2. Es la palabra de Dios. El único libro que Dios escribió para nosotros, inspirados por hombres y mujeres de Dios, ¿sí? Por eso debemos de conocer a ese Dios de las Escrituras. Y Dios escribió a Moisés las tablas de los mandamientos que están en Éxodo 31:18. Vaya conmigo. Y dio a Moisés, cuando se acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio,
tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En aquel entonces, hermano, Dios escribió con su poder esos mandamientos, esas indicaciones al pueblo. Quiero decirle, hoy ese Dios de las Escrituras, ¿sabes dónde escribe? En el corazón de nosotros. Ese dedo de Dios, hasta lo cantamos en el himno, ¿verdad? Cuando decimos el dedo de Dios, lo tenemos como mexicanos mencionado ahí. Y sabe una cosa, Dios escribe hoy en nuestros corazones su palabra. Ese es el poder de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 3:3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. ¿Dónde debemos de guardar la palabra de Dios? En el corazón. Ahí es donde Dios escribe en nosotros, en guardar su palabra, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo como matrimonios. Cuando nosotros hablamos con nuestra esposa y le decimos cosas que van al corazón, ¿dónde cree que se quedan guardadas? En el corazón. Porque se las decimos con todo nuestro corazón y quedan impregnadas en el corazón. Así Dios mismo, cuando Él da su palabra, debe de quedar guardada, almacenada en nuestro corazón. Mi esposa el día de ayer mencionaba algo muy importante, que de lo que está lleno de nuestro corazón, eso vamos a decir. Y ella mencionaba algo muy importante. A veces decimos, es que se me salió. Pues si se salió, es porque estaba atorado ahí adentro. ¿Y qué decimos? Es que no quise decir, pero lo dijimos. ¿Sí o no es cierto? Pero lo dijimos. Por eso debemos llenarnos con la palabra de Dios. Hay una instrucción muy clara para nosotros como papás. Dice que instruyamos a nuestros hijos en su camino. Es una responsabilidad de nosotros como papás, instruirlos. Dice, y aun cuando fueren viejos, no se apartarán, aunque renieguen, aunque se vayan hablando solos cuando les da uno una instrucción, ¿verdad? Las mamás tienen oídos en la espalda, ¿no es cierto? O en la nuca. ¿Sí o no, hermanas? Le dices algo a tu hijo y tu hijo se empieza a hablar entre dientes y tienen un oído biónico las hermanas, ¿sí o no? Todo escuchan, ¿no es cierto? Todo escuchan. Bueno, también Dios nos escucha. También Dios nos escucha. Y también Dios nos ve cuando nos dormimos, ¿sí o no? Pero fíjese algo que le voy a preguntar. Si usted va a ir a ver una película, ya sea en su casa o al cine, pregunta, ¿se duerme en el cine? Bueno, algunos sí. Cuando las películas están más o menos, te duermes. ¿Sí o no? Pero por lo general, cuando tú pagaste el boleto, no te duermes. Te pones unos palillos, estás ahí, pero no parpadeas. Ah, pero ¿qué tal si venimos a la iglesia? Estoy cansado. Y empezamos ahí a parpadear, ¿no? ¿No es cierto? Ahora, a lo mejor usted diciendo, no, está hablando mal de mí el pastor, me ve que estoy cansado, entonces ya no voy a ir cuando vaya cansado para que el pastor no diga. No, hermano, no lo tome de esa manera. Es con el propósito de que no enseñemos a nuestra carne a que se sujete y que es el tiempo de estar escuchando la palabra de Dios. Y si usted necesita, escúcheme bien, si usted necesita cerrar sus ojos 10 minutos antes de venir a la iglesia, ¿sabe qué? Ciérrelos. Le voy a poner un ejemplo.
Imagínense que nosotros estamos sirviendo aquí y de repente yo me siento ahí atrás y me ve dormido. ¿Qué diría usted? Oye, el pastor está cansado, mejor que se vaya a dormir, ¿no? ¿No diría eso usted? Sí. Sin embargo, pues hay que encontrar, no le digo, todo el mundo estamos cansados. Si ahorita cerramos nuestros ojos, empezamos todos a roncar. Y yo soy el primero. Pero debemos de enseñar a nuestra carne que debe estar ahí para ser instruida por la palabra de Dios. ¿Sí? Dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, ¿por qué creen que cantamos la palabra de Dios? ¿Nomás porque está bonito? No, porque la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestro corazón. Hace un momento le cantamos: Señor, yo necesito que cambies mi vida. ¿Sí? Si se lo decimos de aquí para afuera, no funciona. Pero si se lo decimos y lo hacemos, ahí dices, tiene sentido lo que estoy cantando, ¿no? Pero si yo le digo: Señor, yo necesito que cambies mi vida, y no cambio nada, entonces como que no hay congruencia en las cosas. Mire, hermanos, quiero comentarles algo acerca de la importancia de la escritura. Ahorita, hermanos, tenemos un gran beneficio de que ahorita las Biblias están en nuestros dispositivos, ¿sí o no? Todo el mundo decimos: ya prenda su Biblia, ya la traen ahí en el teléfono. ¿Sabía usted que nuestros hermanos en otras partes del mundo, para poder leer la palabra de Dios, ¿saben qué tienen que hacer? Romperla en pedazos. Y usted dice: ¿pero cómo? Sí, la cortan en pedazos la Biblia y se andan prestando porque la leen a escondidas. Porque si los ven leyendo la Biblia, tienen problemas. ¿Me entiende usted? El valor que ahorita nosotros tenemos de que tú y yo podemos traer la Biblia bajo el brazo. ¿Y quién nos dice algo en nuestro México? Ahorita todavía nadie. Pero va a llegar el día que no sabemos cómo se pongan las cosas. Ahorita nosotros no tenemos que andar partiendo la Biblia, ¿sí? Y sin embargo, muchos no valoran al Dios de la Biblia. No lo valoran. No lo valoran. Hace mucho tiempo estaba una publicidad, no sé si a algunos les tocó ver, cuando pasaba usted por Guadalajara, había letreros grandes donde hablaban de Jesús y ponían: Jesús es chido, decían. En otros decían: Jesús es mi compa. Y ponían eslogan como para que la gente se interesara por Jesús. ¿Sí me voy a entender? Quieren usar métodos de mercadotecnia para querer meter a Jesús. Hermanos, la mercadotecnia no funciona. Lo que funciona es la palabra de Dios. Por eso tenemos que enseñar al Dios de la Biblia. ¿Cuántos recuerdan esos pececitos que ponía uno en los coches para distinguir que eran cristiano el coche, ¿verdad? Le ponían un pescadito, pero ¿sabe qué? Muchos de esos pescaditos eran unas pirañas. ¿Me entiende usted? Ya por eso muchos mejor ni le ponen. ¿Por qué? Porque decía el coche que había cristianos adentro, pero con las puras caras o manotazos o lo que sea, gritando en medias calles. ¿Me doy a entender? Hacemos una cosa incongruente. Por eso tenemos que conocer a ese Dios de las Escrituras. Los métodos
la mercadotecnia. Hoy en día tenemos que estar compartiendo la palabra de Dios. Y sabe una cosa, hermanos, todos tienen la manera de poder compartir la palabra de Dios, porque casi todos tienen un celular. Se mete usted a la transmisión y al instante comparte usted lo que está viendo. Y eso es bien importante que usted y yo lo hagamos, porque se reproduce. Y hay muchas personas que ese mensaje que se dio llega a muchas personas. Y es bien importante. Por eso grabamos las transmisiones, para que muchos que aunque no están aquí puedan recibir la palabra de Dios y la instrucción de Dios, ¿sí? Por eso es ese Dios de las Escrituras. Miren lo que dice Hebreos 12:18. Dice Hebreos 12:18. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una vez se tocar el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era como lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Hermanos, aquí vemos cómo en este tiempo que las cosas que sucedían eran cosas palpables, que si la zarza estaba ardiendo era palpable lo que se veía. Ahora, hermanos, todo es en la fe, ¿sí? Todo es en la fe, todo es. Hay mucha gente que dice: es que hoy no sentí, es que hoy no, como que no me gustó la alabanza, como que no me enganché en esto. Hermanos, no se trata del sentimiento, se trata de lo que Dios puede hacer en nosotros con solo mencionar la palabra de Dios. Solo mencionar la palabra de Dios. Debemos de saber que hoy en día el Señor se manifiesta por el poder de su palabra. Por eso damos el lugar a que Dios venga y ministre en nuestros corazones cuando le cantamos, cuando estamos a sus pies escuchando su palabra. Estamos atentos para que el Señor se manifieste en nosotros con su palabra, con el poder de su palabra, ¿sí? Hoy en muchos púlpitos no se predica el evangelio de Cristo, se predica de tu negocio, de muchas cosas que están fuera de lo que es la palabra de Dios. Y sabe una cosa, es lo que la gente quiere oír. Que todo te vaya bien. Y sabe una cosa, el Señor vino a salvarnos, no a que todo nos fuera bien. La palabra de Dios nos enseña que en el mundo tendremos aflicciones y que confiemos en Él, que Él es poderoso. Fíjese lo que está en la historia de Lucas 5, versículo 1. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Lucas 5, versículo 1. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago,
Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, las cuales eran Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Hermanos, Jesús hablaba todo el tiempo la palabra de Dios. Todo el tiempo les hablaba en parábolas, les mencionaba. ¿Y saben por qué se subió a esa barca? Se subió porque en ese tiempo, hermanos, no había micrófonos. Y sabe una cosa, yo me imagino a nuestro Señor que le pidió a Pedro que se montara en la barca un poco y que fuera hacia donde corría el aire para que se escuchara lo que él decía. ¿Me entiende usted? Con un propósito se subió a la barca. Le estaba enseñando desde ahí a Pedro lo que se podía hacer. Hablar de la palabra de Dios. Aquí vemos cómo relata Lucas esta historia. Dice que se agolpaba la gente, o sea, estaban interesados por oír la palabra de Dios. Algo que nos debe distinguir a nosotros, hermanos, es el deseo de estar escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo no sé si usted tenga ese deseo de estar escuchando la palabra de Dios, de estar cantando alabanzas todo el tiempo. Y si no lo hace, pruebe y hágalo. Nos subimos a nuestro auto y ¿qué es lo que escuchamos en nuestro auto? La rancherita consentida. ¿Sí me voy a entender? Hay cosas. Mire, no es necesario que estemos escuchando noticias. Las noticias llegan solas. Nosotros debemos estar llenándonos a la palabra de Dios todo el tiempo, cantando de la palabra de Dios, enseñando a otros que sí se puede tener una vida que agrade a Dios. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hoy, hermano, hay mucha profecía, ¿saben qué? Pero de la boca de las personas, de la boca del hombre, no de la boca de Dios. Ahora le pregunto, ¿cuál queremos nosotros? Yo quiero de que Dios hable a mi vida, ¿sí? Que Dios hable a mi vida y que Dios se manifieste en mi vida, que traiga revelación en mi vida por el poder de su palabra, ¿sí? Recordemos que en la palabra de Dios tenemos 66 libros con 44 autores. Y sabe una cosa, muchos fueron en periodos diferentes, pero sabe una cosa, pero en la Biblia todo coincide, nada se contradice. Ese es el poder de la palabra de Dios. Dios en su palabra, no hay nada en esos 66 libros que se contradiga, nada, ¿sí? Dios guiando su palabra, soplando palabras a sus siervos, ¿sí? A través de los años, hermanos, ha habido muchos autores de libros religiosos, ¿sí? Pero no son libros perfectos. Y la palabra de Dios para nosotros es perfecta. Su voluntad es perfecta, ¿sí? Imagínese usted, en la India dicen que la tierra está sostenida por 8 elefantes.
¿Sí me entiende usted? Lo que les han metido en la idea, ¿sí? Sin embargo, nosotros, conociendo a ese Dios de las Escrituras, debemos de ver qué nos dice la Biblia. La Biblia tiene respuesta para cada uno de nuestras situaciones. Para cada uno de nuestras situaciones. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Usted ha visto videos donde se ve girando la tierra? Pregunto yo, ¿quién está sosteniendo esa tierra? Porque usted ha visto los mundos que venden en las papelerías, ¿verdad? Y que giran sobre un eje, ¿sí los ha visto? Y que les pones el dedito y ves ahí el mapa y todo, ¿sí los has visto? Pero giran sobre algo. Pregunto, en la vida real, ¿la tierra quién la sostiene? Dios mismo, con el poder que Él tiene. Se nos funde en la cabeza en pensar cómo Dios sostiene todas las cosas. El otro día platicando con mi esposa, hablábamos cuando uno se duerme completamente, es como si uno se muriera. ¿Se ha puesto a pensar eso? Porque te duermes y te fuiste. O nos fuimos, ¿sí o no? ¿Y quién nos hace volver al siguiente día? El Señor. Y nos toca el gallo, ¿verdad? Y nos dice, ya levántate. Pero literalmente, hermanos, pudiéramos quedarnos dormidos. Es más, mucha gente se ha quedado dormida y nunca despertar. Y aquí está la doctora, ¿o no es cierto? Se quedan y se apagó la luz. Sin embargo, Dios en su misericordia dice, todavía no es tiempo para ti. Y nos hace despertarnos en la mañana o en la madrugada, ¿verdad? A veces pensamos que cuando Dios nos levanta en diferentes horarios, a veces no pensamos por qué. ¿Se ha despertado usted alguna vez donde dice, descansé, no tengo sueño y no sé por qué me levanté, quisiera seguir dormido? Pero Dios te pone en tu corazón, quiero que ores por fulano, quiero que hagas esto. Ya te descansé, ahora quiero que hagas esto. Ese es el poder de Dios, hermanos. Y si nosotros decimos ser personas que somos espirituales, pues debemos de andar en el espíritu. Porque si andamos totalmente en la carne ¿qué quiere hacer? La carne quiere dormir, dormir y dormir. ¿Sí o no? Te levantas con el almohadazo ahí. Y si le sigues, no hombre, no pasa, son las 3, 4 de la tarde y el cuerpo quiere seguir dormido. Sin embargo, nosotros lo ponemos a trabajar, ¿no es cierto? Varones aquí. Nosotros no hacemos San Lunes, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, no, San Lunes nadie va a trabajar. No, momento. Hay que enseñar, instruir nuestra vida, los hábitos que tenemos, los buenos hábitos que debemos de desarrollar. Eso se aprende, ¿no es cierto? Recuerdo mi papá nos cuenta una historia de mi abuelito cuando él estaba chico. Dice que entraba mi abuelito a las 3 de la mañana. Entraba y le retiraba la primer cobija a las 3 de la mañana. A las 4, porque hacía mucho frío en el rancho, la segunda cobija. Y ya cuando entraba por la última cobija decía, ya tienes que estar
cambiado y arreglado y vámonos a trabajar. ¿Sí me voy a entender? En ese tiempo a lo mejor se podía, pero hoy vuelvo a lo mismo, mucha gente vive cansada. Y a las 5 de la mañana había que salir a ver las vacas y esto y el ganado y todo. Cuando íbamos nosotros de vacaciones, nos dejaban dormir hasta las 7. No, hombre, era riquísimo. De 5 a 7 era el mejor sueño que te podías aventar. Pero a las 7 ya no había opciones, ¿me doy a entender? Ya no había opciones, era vámonos. Y a ir a ver, a aprender, mira, se hace así, se hace así, aprender oficios, hermanos. Hoy, a muchos de la juventud no quiere aprender oficios. Y eso no está bien. Mira, así se agarra la escoba, así te debes de agachar, así te debes de hacer esto. ¿Sí me doy a entender? Todo el tiempo es una instrucción. Recuerdo, íbamos a comer con un tío abuelo de nosotros, íbamos a un restaurante y ponía una servilleta con cacahuates. Usted sabe que cuando extiendes una servilleta se divide en 4 partes. ¿Ha visto usted, verdad? Bueno, en una parte ponían los cacahuates, en la otra parte estaba pelándolos y en la otra ya los tenía peladitos. Entonces él ya nos preguntaba, ¿tú qué edad tienes? Pues no sé, 10 años. Yo a tu edad, decía, yo ya vendía en el mercado, ya vendía en un chiquihuite, ya vendía cacahuates. Como diciendo, ¿y tú a qué horas? ¿Sí me voy a entender? Todo el tiempo era una instrucción. Y eso es algo, hermanos, que se aprende. ¿Sí? Yo les digo a mis hijos, aprendan a disfrutar, trabajar con los grandes. ¿Sí? No es lo mismo que te digan que tu abuelo hizo esto y esto, a que tú trabajes con tu abuelito. ¿Sí me voy a entender? Y que lo veas de tus ojos, poner el ejemplo en las cosas, en su disciplina, en lo que él hace. Es totalmente diferente. ¿Sí? Lo que sembramos, vamos a cosechar, hermanos. Por eso debemos de instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios, nosotros mismos. Ahora, debemos de tener cuidado en algo. A veces queremos exigir a nuestros hijos algo que nosotros no hicimos. Quiero que seas esto en la vida. Y a veces los forzamos de una manera porque nosotros no fuimos. Pero debemos de tener un equilibrio, ¿me da a entender? Porque todas las circunstancias de cada uno fueron diferentes. Unos tuvieron la oportunidad de estudiar, otros no, pero no por eso se nos quita nada. ¿Sí me voy a entender? Hasta el grado que hayas estudiado, mientras que seas un hombre que ama a Dios, tú puedes dar el ejemplo en tu casa. Aunque no seas licenciado, aunque no seas esto, aunque no pasa nada, ¿me doy a entender? Todo tiene un equilibrio de las cosas. Pero exigimos a nuestros hijos, y quiero que hagas esto, y quiero que hagas otro, y deben de responder. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15. 2 horas más y termino. Dice 1 Corintios 15, en el versículo 37. Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y la otra carne es la de las bestias. Otra es la de los peces y otra de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales,
pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y la otra gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a la otra en gloria. Hermano, cada situación es especial. Cada uno podemos platicar una historia totalmente diferente, pero con un mismo propósito. ¿Sabe cuál es? Estar en la presencia de Dios, nosotros y toda nuestra casa. Cuando Dios nos dice que serás salvo tú y tu casa, es por el trabajo que vamos a desempeñar en casa. No es en automático que si tú eres cristiano, tu papá también. No, es con un proceso de cambio, de disciplina, de muchas cosas que debemos de ayudar siempre a nuestras familias. Y estamos para ayudarnos unos a otros, hermanos, unos a otros. Por eso debemos de conocer este Dios de las Escrituras. Y mire, dele la palabra de Dios a sus hijos y sabe una cosa, va a ver el resultado. Va a ver el resultado. Pon a orar a tus hijos con ellos juntamente y pidan juntos por una situación y empiecen a ver lo que Dios hace. ¿Sí? Porque a veces pedimos, pero pedimos mal. Así dice la Biblia. Pedimos mal, pedimos para nuestros deleites y te pido y te pido y te pido, y no está malo pedir, pero todo es con una medida. ¿Sí? Todo con un propósito. Y cuando Dios nos responde, ¿qué hacemos? ¿Le damos gracias? Hace mucho tiempo yo mencioné que le decimos a Dios muchas veces, no, Señor, tú ayúdame y si me das a mí, yo voy a hacer esto y voy a hacer el otro, y nos comprometemos medio a medias, como en cierta emoción, pero cuando ya se trata de hacerlo real, entonces empezamos a meter reversa con los pies. Y debemos de tener cuidado, hermanos. Cuando nosotros le decimos sí a Dios a ciertas cosas, debemos de responder. Cuando Dios nos habla en su palabra y nos dice lo que debemos de hacer, debemos de trabajar en eso y enfocarnos. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Que entendamos lo que es la palabra de Dios, el poder. Necesitamos tener como prioridad en nuestro corazón la palabra de Dios. Mire, les comentaba yo la vez pasada, ahora que estuvimos mandando las lecturas de cada día en el grupo, que hoy tenemos el beneficio de ponerle play en la parte de que nos tocó leer y estar escuchando. Y así vamos a ir al día. Y podemos estar escuchando la palabra de Dios, cantando alabanzas. No sé si ha visto usted cuando tenemos a niños pequeños en el cunero y les ponen las alabanzas a los niños. Y los niños cuando salen de este lugar, ¿qué cree que hacen los niños? Cantan las alabanzas de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí los ha escuchado? Si usted a lo mejor tiene sus sobrinitos, sus hijos, y usted los ve, ¿y qué cree que van a hablar? La palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y debe de ser una prioridad en nuestra vida. ¿Sí? Y no debemos disminuir el leer, estudiar y obedecer la palabra de Dios. Le voy a pedir un favor que no haga en su casa esto. Si no te portas bien, no vas a ir a la iglesia.
Muchos papás lo han hecho y es un error. No es un castigo venir a la iglesia. Usted debe de enseñarlos a que anhelen estar en la casa del Señor, a que quieran, tengan el deseo, que añoren. Miren, a los jóvenes, cada mes tenemos una reunión de jóvenes aquí. Deben de anhelar estar en su reunión, venir, convivir, estar. ¿Me doy a entender? Que anhelen estar. Yo veo hoy que muchos jóvenes se emocionan con cosas que, pues sí, son pasajeras, pero las cosas que trascienden de verdad, hermanos, es estar en la palabra de Dios. Porque de ahí va a depender el futuro de cada uno de ustedes, de lo que venga más adelante para ustedes. Y nosotros debemos hacernos como los hermanos de Berea, que les daban la palabra de Dios, iban y checaban inmediatamente. Eso está en Hechos 17:10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así. Todo lo que les demos de la palabra de Dios, por eso lo soportamos con un versículo donde dice. Eso es bien importante, ¿sí? Bien importante. La palabra de Dios debe establecerse en nuestro corazón. La palabra de Dios es la única que nos va a transformar. La palabra es la que nos transforma. Pero déjeme decirle algo: si usted se acostumbra a hacer sus notas y anotar y poner fecha cuando Dios le habló, ¿sabe una cosa? Cuando después esté usted leyendo y estudiando, va a recordar: el Señor me dijo esto, para que no se me olvide. Porque aquí nomás en la mente, hermanos, muchas cosas se olvidan. ¿Ha escuchado este término que dicen papelito habla? ¿Sí o no? Papelito habla. Es como cuando vamos a hacer un pago de algo, ¿verdad? Usted nomás lleva el dinero y dice muchas gracias. No, usted va al banco, entrega un dinero y usted quiere una ficha de depósito. ¿No es cierto? ¿O no? ¿O nomás deja el dinero y se va? No, entregan un documento donde dice: depositaste tanto dinero, aquí está mi comprobante. Así nosotros, hermanos, debemos tener la constancia de que todo lo que se nos habla de la palabra de Dios va a estar plasmado. Esa es la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos da libertad. Dice Romanos 10:14. Voy rumbo al final. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como escrito está: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo nuestros hijos van a cambiar si no les damos la palabra de Dios? Juan 17:17 dice: santifícalos en tu palabra es verdad.
Nosotros, hermanos, tenemos que dar la dirección de la palabra de Dios, enfocarlos a la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios no es para estar peleando ni discutiendo. La palabra de Dios tiene el poder, ya vimos, de redarguir. Damos la palabra y dejamos que obre. Y dejamos que obre. Ese es el poder de su palabra. Dejamos que obre. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? Que obedezcas a tus padres para que te vaya bien. Damos esa instrucción. Aunque se vaya hablando ahí, por ahí el hijo, renegando, pero la palabra está dicha. Y entonces entra el poder de la palabra de Dios en redarguir el corazón. Entonces viene el hijo y te dice: papá, ¿sabes qué? Sí te hablé mal, me equivoqué. Ese es el poder de la palabra, hermanos. Y también nosotros como padres no debemos de provocar a ira a los hijos. A veces los desesperamos. A veces nosotros tenemos mucho que ver en que ellos tomen ciertas decisiones. Y tenemos que tener cuidado. Necesitamos predicar simplemente la palabra de Dios. Predicar de Jesús. 1 Timoteo 4:13 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto, dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocuparse, hermano, es prestar atención. Prestar atención, ¿sí? Nosotros, hermano, muchas veces como mexicanos no nos inclinamos a leer la palabra de Dios, pero ¿qué tal nos inclinamos ante los tacos de asada? ¿Verdad? O sea, llegamos y empezamos ahí, hasta tenemos pose y el dedito y todo, ¿sí o no? Fíjense, para Jeremías, que era como conocido como el profeta llorón. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Tristemente, hermanos, hoy hay muchos cristianos que están anoréxicos. Y eso es por culpa de pastores que no alimentan al rebaño, que no les dan las palabras, que les hablan de fábulas, de filosofías, de cosas que desvían al rebaño. Dice el Señor que Él es el pastor y que nosotros oímos su voz. Y no nomás la oímos, sino que obedecemos la voz del pastor. Todos conocemos a Job, que fue uno de los hombres de la fe, que está en Hebreos 11. Job 23:12 dice: del mandamiento de tus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Cuando empecemos a entender las cosas de la Escritura, hermanos, se hacen más importantes que otras. El salmista decía en el Salmo 119, versículo 72: mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El salmista en el 1:2 dice: sino que la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche.
Hermanos, meditar en la palabra de Dios, pensar en la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios es lo que debemos hacer. Por eso estamos conociendo a ese Dios de las Escrituras. ¿Quieres ver a tus hijos de una manera diferente? Cambia la estrategia y dales la palabra de Dios. Y escudriña a fondo, investiga, haz indagaciones. Escudriñar es cavar un hoyo, escudriñar la Escritura, ¿sí? Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros debemos enseñar la palabra de Dios a nuestras familias, hermanos. Por último, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Apártate de aquellas cosas que no llenan tu corazón, únicamente de la palabra de Dios. Necesitamos predicar la palabra de Dios, necesitamos guardar la palabra de Dios, necesitamos anunciar y proclamar las buenas nuevas de salvación, porque las personas solamente van a ser transformadas por la locura de la predicación de la palabra de Dios, no por la sabiduría de hombres, ¿sí? Sino que Dios se agrada de aquel que le conoce. Enseñemos, prediquemos a nuestras familias del poder de su palabra día con día. Que nada los detenga, hermanos. Y por último, les leo Hechos 7:54. Este hombre del que vamos a hablar aquí, que está en Hechos 7:54, era Esteban. Esteban duró 7 minutos exactamente hablando la palabra de Dios. Y miren lo que le pasó. Hechos 7:54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, estaban contentos, ¿verdad? Estaban enojadísimos. Bueno, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron, ¿qué dice ahí? Contra él, echándole fuera de la ciudad. ¿Qué dice que le pasó? Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz del Señor: no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Les pregunto, ¿cuántos quieren predicar como Esteban? Que estuvo dispuesto a perder todo. 7 minutos duró y lo apedrearon y lo llevaron y lo pusieron a los pies de Saulo para que vieran lo que les iba a pasar si le seguían predicando del evangelio. Entonces no te asustes si tu abuelita te regaña, o tu abuelita te dice que esto, que lo otro, que es la religión, que cambiaron de religión y que te empieza a decir cosas. Escúchala, nadie te va a apedrear. Ora por ella.
Invierte tu tiempo en las cosas eternas. Y nuestro Dios quiere más Esteban. Jóvenes que se levanten en predicar en este tiempo, con ímpetu, con fuerza, que nada se doblegue, que den un buen testimonio, para que digan: yo quiero tener de eso que esos jóvenes tienen. Esa es la locura de la predicación, hermanos, la que duró 7 minutos y adiós. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y quiero que se comprometa con Dios y cierre sus ojos y oremos a Él. Póngase de pie y digamos conmigo: Señor, dame entendimiento para aprender tus estatutos. Sé que muchas veces he tenido flojera, he sido contaminado y he tenido desánimo para escuchar tu palabra. Ayúdame, Señor, a predicar a mi familia como ese Esteban, a mis vecinos. Y con mi mano levantada quiero agradecerte porque tú has hablado a mi corazón. Conocemos realmente las verdades eternas y nosotros tenemos que enseñar de tu palabra a otros que lo necesitan. Nuestro Dios nos manda una instrucción clara, hermanos, a cada uno: que hagamos discípulos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ocupamos más Esteban que hablen la palabra de verdad, que continúen aprendiendo estando en el fuego de la prueba, y que los años van a venir, los problemas van a venir, pero Dios estará con nosotros y nosotros podemos enseñar a otros a que se sostengan. De esa misma manera, enséñanos a llevar tu palabra como Esteban, sin temor, porque es tu palabra la que confronta, porque es tu palabra la que transforma, porque es tu palabra la que redarguye, porque es tu palabra la que tiene todo el poder para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que seamos perfeccionados en ti, que estemos preparados para la buena obra que tú seguirás haciendo en nuestros corazones, Dios. Comprométete con Dios y sopla en mi vida esa inspiración tuya. Me comprometo contigo, dígalo conmigo: me comprometo contigo, Señor, a hablar de tu palabra. Todos los días que me resten de vida, hablaré tu palabra y me manifestaré hambre de ti y me sostendré de tu mano, Señor. Tomado de tu mano, Señor, conoceré a ese Dios de las Escrituras. Sella esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.